Buenos días, amigas y amigos. Saludos desde el campus tecnológico virtual y desde MK Electrónica. Bienvenidos a esta presentación que vamos a hacer, que estamos haciendo sobre el curso de microcontroladores PIC en su 10ª edición y que empezará el próximo 4 de noviembre con una duración de 10 semanas. Entonces yo, en esta presentación, voy a tratar de comentaros un poquito las características del curso, en qué consiste, qué materias se van a dar. Y luego, al final de esta presentación, pues disponemos de un chat a través del cual os podéis comunicar conmigo y pues transmitirme pues aquellas dudas o aquellas preguntas relacionadas con la presentación que queráis hacerme. Bien, pues sin más preámbulos vamos a empezar. Son las 12:02. Estamos, por lo tanto, en riguroso directo y vamos allá. Bueno, en primer lugar, yo no sabría exactamente cómo catalogar a este curso de PIC. ¿Cómo definirlo? Bueno, yo estoy seguro de que la mayor parte de vosotros habéis oído hablar o incluso habréis trabajado. Yo sé que algunos de los que estáis inscritos sois alumnos del campus tecnológico y que habéis hecho el curso de cursos de Arduino, por ejemplo. Seguramente que otros muchos habéis trabajado con otros microcontroladores, con otras plataformas, aparte de Arduino, como pueden ser, pues no sé, Picase, Microbit, Stamp, Basic Stamp, hay varias. La verdad sea dicha que estas plataformas están pensadas para que cualquier persona, o de una forma muy fácil o intuitiva, cualquier persona, digo, puede introducirse en este fascinante mundo de la tecnología. Lo que pasa es que cuando hablamos de Arduino, pues normalmente estamos hablando, por ejemplo, de Arduino, digo, o cualquier otra. Estamos hablando de una tarjetita que le enchufamos al puerto USB, le programamos, y cuando estamos hablando de Microbit o de Basic Stamp o de Picase o cosa similar, estamos hablando casi también de lo mismo, de una tarjeta, un pequeño circuito electrónico que se enchufa al ordenador y de una forma más o menos intuitiva y más o menos sencilla y asequible, pues empezamos a hacer programas y empezamos a hacer pues, que esa tarjeta pues, encienda una bombilla, detecte no sé qué, en fin. Y además, a la hora de hacer esos programas, pues normalmente los hacemos en lo que se conoce como un lenguaje de alto nivel, un lenguaje bastante humanizado, incluso, tanto para Arduino como Picase, Microbit, etcétera, hay lenguajes gráficos que son todavía mucho más intuitivos. Y bueno, pues os decía que yo supongo que la mayoría de los que me estáis escuchando, me estáis viendo, supongo que sabéis de lo que estoy hablando y supongo que habéis trabajado con este tipo de cosas. Pero realmente tenéis que saber que esas tarjetas, el corazón, la parte importante de esas tarjetas es un microcontrolador. Es un circuito integrado programable. Y ese circuito programable tiene internamente un montón de recursos que para todos vosotros seguramente han sido transparentes. Ni os habéis enterado de lo que hay ahí dentro. ¿Por qué? Porque la misión de Arduino, Microbit, Basic Stamp, es facilitar la programación y hacer que las cosas sean muy fáciles. Pero como contrapartida, pues estos sistemas, estas plataformas, te impiden trabajar y te impiden introducirte en las tripas de ese microcontrolador que es el que en definitiva rige todo, controla todo. Y además, deciros que ese microcontrolador, pues en su interior tiene, como os decía, muchas cosas que, repito, han sido transparentes y sin embargo son muy importantes y gracias a ellas funciona todo lo demás. Bien, pues en este curso de PIC, vamos a hablar de eso. Vamos a meternos en las tripas de ese microcontrolador. Vamos a tratar de ver todas las cosas o las cosas más importantes que tiene en su interior un microcontrolador, cualquiera. En el mercado
hay muchos microcontroladores, hay muchos fabricantes. Nosotros hemos elegido los microcontroladores PIC de la firma Microchip, porque pensamos, bueno, en primer lugar, porque alguno hay que elegir, ¿eh? Y además pensamos que, por lo menos a día de hoy, son microcontroladores muy representativos. Entonces, este tipo de microcontroladores, o con este tipo de curso, lo que pretendemos es que, utilizando este tipo de microcontroladores, podamos acceder hasta el último registro, hasta el último bit del último registro que tiene en sus tripas, ¿eh? Y podremos hacer y utilizar todos los recursos internos, podremos hacer cosas que con Arduino o con microbit, etcétera, no se pueden hacer, por la sencilla razón de que esos sistemas están pensados para, como os decía, facilitar las cosas, pero a cambio te hipotecan otras, ¿eh? Bueno, pues a mí me gusta decir que en este curso de PIC, vamos a trabajar con microcontroladores con mayúsculas, en mayúsculas. Vamos a trabajar realmente con su auténtico lenguaje, el lenguaje ensamblador. Vamos a trabajar con herramientas casi profesionales, herramientas que se utilizan en los entornos comerciales o en los entornos profesionales, herramientas para poner a punto un programa. En fin, vamos a cambiar un poquito, nunca mejor dicho, vamos a cambiar de chip. Es un paso más respecto a lo que podéis saber sobre Arduino o sobre microbit. Lo que vamos a hacer es vamos a dar un paso adelante, sí, complicándonos un poquito más la vida, pero es que esto es así. Bueno, pues el curso es un curso que, como os decía, dura 10 semanas. Vais a encontraros con abundante textos que hemos preparado expresamente para este curso, también abundante información técnica, también se van a proponer un montón de ejemplos de programas escritos en un lenguaje que desde luego no se parece en nada a los que conocéis porque habéis trabajado con Arduino, por ejemplo. También hay vídeos, unas 6 horas y pico de vídeos que explican pues, un poco todas estas cosas. En realidad, el curso, bueno, pues está dirigido pues, a estudiantes, profesores, profesionales de la enseñanza, vamos, aficionados, ¿por qué no? Y lo único que es aconsejable que tengáis unos ciertos conocimientos, hombre, pues lógicamente, si sabéis o si tenéis conocimientos de electrónica y de electrónica digital, pues perfecto. Pero yo creo, y a juzgar por lo que hemos visto en ediciones anteriores, yo creo que todos vosotros que hayáis hecho pues, algún curso de Arduino o de microbit o cosas por el estilo, hombre, yo creo que le vais a pillar y vais a sacarle provecho. Deciros que cuando estamos hablando de microcontroladores, estamos hablando realmente de un chip, de un circuito integrado. Y ese circuito integrado pues, puede estar incrustado en una tarjeta Arduino, en un microbit, en una tarjeta Basic Star, etc. Estamos hablando de microcontroladores, de circuitos integrados, pero que ahora les vamos a hurgar en sus tripas y vamos a poder programarlo y vamos a poder reutilizar o utilizar todos los recursos internos, que son muchos, y que, ya os digo, la mayor parte de ellos seguro que son absolutamente insospechados, seguro que no sabéis absolutamente nada de su existencia. Y, sin embargo, sin saberlo y sin daros cuenta, los estabais utilizando allá cuando hacíais pues, esos programas con Arduino, con microbit y demás. Disculpadme si me repito mucho con esto de Arduino, microbit, Parallels, es que son los microcontroladores de referencia que hoy en día son tan populares. Bueno, pues eso se sigue manteniendo. Lo que ocurre es que vamos a dar, como os decía antes, vamos a dar un paso más adelante y ahora nos vamos a meter, ya os digo, en las tripas y se trata de que aprendáis a utilizarlos, pues, como realmente se utilizan en las aplicaciones comerciales. En una aplicación comercial, cuando automatizamos, pues no sé, un horno, un lavavajillas, una máquina, un automatismo X, aunque sea, desde luego dentro de esa máquina, de esa lavavajillas, de ese horno microondas, desde luego nadie mete una tarjeta Arduino.
Lo que meterán será una tarjeta electrónica diseñada expresamente para ese lavavajillas o para ese horno microondas o para ese reloj despertador, y en esa tarjeta electrónica habrán metido un microcontrolador. Un microcontrolador que los hay de muchos tipos, los hay de muchas formas, de muchos tamaños. Aquí tenéis una muestra con 4 modelitos. Hay microcontroladores que son minúsculos, como este que tenemos aquí, es un microcontrolador pequeñísimo, tan solo tiene 8 patitas. Y diréis, bueno, ¿y con esto qué puedo hacer? Bueno, pues con esto se pueden hacer muchas cosas. Este microcontrolador dentro tiene todo un ordenador completo, con su unidad central de procesos, su memoria, etcétera. Tiene pocas patitas, podemos controlar pocos periféricos, sí, de acuerdo, pero para muchas aplicaciones es más que suficiente. Y esto, pues el precio que tiene pues es del orden del euro, de céntimos de euro, depende de las cantidades. Bien, pues esto es la gracia, esta es la importancia de utilizar microcontroladores. Que estamos hablando de circuitos integrados que los podemos encontrar con muchas características diferentes, de muchos tamaños, pero pues normalmente son muy baratos. Por ejemplo, este tan grandote, pues a lo mejor solo cuesta 5 euros o algo así. Y por 5 euros tienes todo el potencial de cálculo, tienes todo el potencial de proceso de un ordenador. Por supuesto, con sus limitaciones, como tienen limitaciones los ordenadores grandes de sobremesa, ¿verdad? No con todo se pueden hacer todas las cosas. Obviamente con esto lo mismo. Pero estamos hablando, insisto, de circuitos integrados económicos que si los sabes utilizar, te pueden abrir las puertas para el diseño de aplicaciones, pero aplicaciones reales. Aplicaciones que, por supuesto, hay alumnos que han hecho este curso, yo personalmente también, aplicaciones que luego les das un toque comercial. Bueno, pues voy a describiros un poquito los temas que vamos a ir tratando. El tema 1, bueno, pues habla de arquitectura general. Arquitectura general. Lo primero que solemos hacer es aclarar una serie de ideas, porque la verdad sea dicha, yo no sé quién es el responsable, pero la verdad sea dicha es que tenemos tendencia a confundir las cosas. Nos da lo mismo hablar de ordenador que de microprocesador, que de microcontrolador, que de microordenador, microcomputador. Es decir, hay una serie de palabrejas que a veces, pues bueno, no tenemos muy claro cuáles son las diferencias. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer en este tema 1 es aclarar esas ideas, aclarar esos conceptos. No es lo mismo hablar de un microprocesador que hablar de un microcontrolador, como lo que vamos a hacer nosotros. De la misma manera que no es lo mismo hablar de un microordenador que hablar de un microcomputador. No es lo mismo hablar de un ordenador de sobremesa o un portátil, de un computador, que hablar de un microordenador que está gestionando pues, la máquina expendedora de refrescos que tengo en la puerta de mi fábrica o de mi colegio. Ambos son equipos electrónicos, ambos son equipos basados en microprocesadores o microcontroladores, pero ambos tienen aplicaciones distintas o utilidades o orientaciones diferentes. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es aclarar ideas en esta arquitectura general y, o sea, en este capítulo de arquitectura general también hablaremos un poco de los tipos de memoria. Todos sabemos que la memoria sirve para almacenar información, ¿de acuerdo? Pero a veces esa información es de un tipo y exige, o lo más adecuado es utilizar un modelo de memoria y a veces esa información es de otro tipo y entonces nos conviene utilizar pues otro tipo de memoria también. Básicamente las memorias se dividen en 2 grandes grupos, memorias que solo se pueden leer y memorias en las cuales puedes leer y escribir información. Bueno, pues los microcontroladores, los ordenadores y todas estas máquinas tienen ambos tipos de memoria, pero tienen aplicaciones, están orientadas de formas diferentes. Bueno, este es un tema también que tenemos que aclarar, tipos de memoria. También hablaremos de algunas herramientas.
vuelvo a remitirme, a los que habéis trabajado con Arduino, pues simplemente tenéis una tarjetita, dentro de esa tarjetita estaba el microcontrolador, pues un chip, pues así, similar a este que tenemos aquí, en el medio, ¿verdad? Bueno, y con eso lo enchufábamos al PC y ahí cargábamos nuestros programas, en fin, y hacíamos todas las virguerías que se nos ocurrían. Bueno, pues hay otro tipo de herramientas también, como son los simuladores, emuladores, grabadores, depuradores. De esto hay que hablar también, porque al hablar de microcontroladores en mayúsculas, hay que saber que en la industria, en las empresas, en las ingenierías, se emplean otras herramientas, por supuesto, que son más caras, tienen un precio, pero son mucho más flexibles y mucho más potentes que esa humilde y barata tarjeta Arduino que conectábamos en el puerto USB. Bien, en el tema 2 vamos a hablar del universo, así se titula, el universo PIC. Bueno, PIC, la palabra PIC viene de Peripheral Interface Controller y originalmente el fabricante, el fabricante que los sacó al mercado y que actualmente los sigue comercializando, es un fabricante que se llama Microchip. El Microchip es un fabricante muy grande de circuitos integrados. No solamente fabrica microcontroladores PIC, fabrica memorias de todo tipo, fabrica circuitos de interface, incluso, para los que no lo sepáis, Microchip fabrica el mismo microcontrolador que lleva Arduino. O sea, es un grande dentro de los circuitos integrados. Y bueno, pues eso, que sepáis que el chip, ese microcontrolador que va en la tarjeta Arduino, no sé si lo sabéis, pero también es de Microchip. Pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de los PIC. ¿Y por qué? Precisamente de los PIC. Bueno, pues porque los PIC llevan en el mercado pues aproximadamente unos 20 años o algo así será, por ahí, más o menos. Y que yo sepa, de lo que yo conozco, probablemente sea la familia de microcontroladores más desarrollada. Fabricantes de circuitos integrados hay muchos. Fabricantes que fabriquen microcontroladores también hay muchos. Fabricantes que en su catálogo tengan varios modelos de microcontroladores, pues también hay bastantes. Pero Microchip es un fabricante en cuyo catálogo literalmente tiene cientos, yo creo que supera el centenar de microcontroladores diferentes, con características diferentes y prestaciones diferentes y orientaciones diferentes. Podemos tener microcontroladores, como veíamos antes, muy chiquitines, que están orientados a automatizar pues, procesos sencillos, pequeñas maquinitas, pequeños automatismos, que es más fácil utilizar este microcontrolador más fácil y más barato que tener que utilizar pues, circuitos electrónicos diseñados expresamente para esa tarea, ¿no? Lo programamos aquí y tenemos el circuito integrado que controla, como os digo, pues bueno, si este es un controlador pequeñito, pues no podrá controlar muchos periféricos, pero para muchas aplicaciones sencillas es una maravilla y además igual no cuesta ni €1. También hay microcontroladores más grandes y más que esto, lo que pasa es que no tengo ahora ningún modelo, pero los hay más grandes, capaces de gobernar montones de periféricos. Obviamente están orientados a aplicaciones más complicadas. Entonces, lo bueno que tiene Microchip con su familia de microcontroladores PIC es que hay un montón de modelos diferentes y que tú puedes elegir el que mejor se adapte a tus necesidades. Y vuelvo, insisto, que yo sepa, desde la humildad y reconociendo que yo no lo sé todo, que yo sepa es la familia de microcontroladores más abundante, más numerosa. Por eso hemos elegido PIC. De todas formas, alguno había que elegir también, claro. Y dentro de los cientos de PICs que hay en el mercado, también hemos elegido un modelo en concreto que es el 16F886, porque nos parece muy representativo, porque pensamos que tiene muchas cosas dentro, que integra muchas cosillas, es muy completo, por lo tanto, es bastante barato, bastante asequible,
Y bueno, pues sí, hay cientos de microcontroladores PIC, sí, pero bueno, es que alguno hay que elegir también, ¿eh? Y este nos parece un buen modelo, de una buena elección. En su interior, este microcontrolador pues tiene puertos de entrada o salida, tiene temporizadores, tiene conversores analógico-digitales, conversores digitales analógicos, integra interface serie tipo USART, serie tipo I2C, SPI, tiene sistemas de generación de señales PWM, integra módulos para capturar y comparar señales, integra un montón de cosas. Todas ellas, os puedo asegurar, que tienen utilidad en el ámbito profesional y en el ámbito industrial. Quizás en este curso no veamos todas, porque es una burrada lo que tiene, pero de lo que se trata es de que aprendáis un poco cómo es su arquitectura interna y qué cosas puede haber o pueden tener y cómo se empiezan a manejar. Y luego, pues bueno, te podrás encontrar con microcontroladores PIC que a lo mejor uno tiene una cosa y el otro no tiene esa cosa porque no le hace falta. Pero bueno, si tú sabes cómo enredar, si tú sabes cómo son esas cosas, esos recursos, bueno, pues el que lo tenga, perfecto, y el que no lo tenga, pues también, ¿eh? Es un microcontrolador, como os digo, lo hemos elegido, llevamos años trabajando con él. Bueno, realmente este es uno más actualizado, había uno anterior a este que era el 876, ¿eh? No es que haya quedado obsoleto, se sigue fabricando y se sigue vendiendo, lo que pasa es que el 886 pues, fue un pasito más, una mejora, y insisto, pienso que es un muy representativo, ¿eh? Y que si aprendes a manejar 4 cosillas de él, aprenderás a manejar todas las cosillas que tiene, todos los recursos que integra, y no solamente de este modelo, sino de muchos más modelos de microcontroladores, porque son de la misma familia, y bueno, aunque no son iguales, pues tienen, digamos que comparten cierto ADN. En el tema 3, lo hemos titulado Empezando a trabajar. Bueno, a empezar a trabajar en este curso vamos a empezar desde la arquitectura, desde el tema 1, ¿verdad? Pero aquí ya es cuando vamos a empezar a meternos un poquito en prácticas. Y vamos a presentar un entorno de trabajo que se llama el MP Lab IDE, que es el entorno desde el cual vamos a poder escribir los programas, crear proyectos, ensamblarlos, depurarlos, ejecutarlos, grabarlos. Es decir, es un entorno de trabajo que si te familiarizas con él, pues es muy flexible y con él puedes hacer todo lo que se te ocurra. Vuelvo a remitirme, los que hayáis trabajado con Arduino, ya sabéis que Arduino tenía su propio IDE, ¿eh? Desde el cual grababais programas, escribíais programas, los compilabais, volvíais a grabar, etc. Bueno, pues con el MPLAB igual, lo que pasa es que es mucho más flexible, mucho más potente, tiene muchas más cosas y también es más difícil, claro. Y además está en auténtico inglés. Es el programa original de Microchip. Por lo tanto, si Microchip fabrica los PIC y Microchip fabrica también el MPLAB, pues podemos entender que es un maridaje perfecto. Eso sí, pues tiene un coste, no de precio, es gratis, pero tiene un coste intelectual. Hay que aprenderlo, por lo menos lo más básico, y bueno, pues no es tan sencillo como el IDE de Arduino, pero es mucho más potente y permitirá hacer muchas más cosas, y repito, es lo que se utiliza en el plano profesional. En el tema 4 vamos a hablar de las instrucciones. En las instrucciones del PIC 16F, no sé, yo casi lo voy a poner así, porque las instrucciones del PIC 16F no solamente sirven para este modelo, sino para otros muchos también, para todos lo que en realidad sirven para todo lo que se suele decir, sirven para toda la familia
subfamilia, mejor dicho, subfamilia 16. Y ahí habrá pues también unos 40 o 50 circuitos integrados diferentes. Y si te aprendes el juego de instrucciones de uno, pues se aplica al resto. Y PIC, os decía que es una familia muy numerosa, que se divide incluso en subfamilias. Una de ellas es la PIC 16, está la PIC 12, está la PIC 18, la PIC 32, pero aunque no tengan las instrucciones exactamente iguales, entre subfamilias, os puedo asegurar que son muy parecidas entre sí. Así que, lo que os decía antes, algún modelo hay que elegir y este me parece un buen punto de partida, tanto por las cosas que integra como por el juego de instrucciones que acepta. Y al hablar de instrucciones, deciros que estas instrucciones, por supuesto, no tienen absolutamente nada que ver con las funciones que habéis utilizado en Arduino, en Microbit, en Basic Stamp, en Picase o en similares. Nada que ver. Aquí, en este curso, vamos a trabajar en lo que se llama lenguaje ensamblador. También se le llama lenguaje de bajo nivel. Es muy bajo, pero es el auténtico lenguaje del microcontrolador. Todo eso que trabajabais, por ejemplo, en Arduino, me remito a ello otra vez, cuando hacéis un programa utilizando funciones pues, tales como pinMode, read, pinWrite, todas esas funciones son muy fáciles, son muy bonitas. Y si trabajamos en lenguajes gráficos, ni os cuento, qué maravilla es todo eso. Pero todo eso es ficticio. Vosotros cuando utilizáis un lenguaje como el de Arduino o un lenguaje gráfico como el ArduBlock o el MBlock o cosas de estas, realmente ese lenguaje no sirve de nada si por detrás hay algún mecanismo, algún sistema que traduzca esas funciones en alto nivel, las traduzca a esto. Porque el micro lo único que entiende es esto. Y con este lenguaje, con estas instrucciones, os puedo garantizar que podéis acceder hasta el último bit del último registro que esté más escondido por aquí. Cosa que con las instrucciones de alto nivel o con los lenguajes gráficos no podéis hacer más que aquello que os dejen hacer. Con esto podéis, insisto, acceder a todas las tripas del microcontrolador. Y esto es importante. Esto es importante porque en muchas aplicaciones, en muchos diseños, en muchos proyectos comerciales, reales, los lenguajes de alto nivel pues no pueden resolver ciertas cosas que el lenguaje este sí. Este es el auténtico lenguaje. Bueno, pues en el tema 4 vamos a trabajar, vamos a estudiar cómo son las instrucciones de la familia PIC16. No son 35 instrucciones o algo así, y haceros la idea, todas las virguerías y todas las cosas que habéis estado haciendo con vuestro Arduino o vuestro Picase o vuestro Microbit, de las cuales estaréis muy orgullosos y me parece fenomenal, así debe de ser, que sepáis que todos esos programas que hacíais, en el fondo se han tenido que traducir a esto, a instrucciones de bajo nivel, instrucciones en el lenguaje ensamblador, porque es lo único que entiende el micro. Cada vez que, por ejemplo, trabajando en Arduino, sabéis que el botoncito ese que dabais ahí a compilar, precisamente la compilación consiste en eso. Traducir alto nivel o lenguajes gráficos, en el fondo, pasarlos al lenguaje máquina. Es lo que vale. Bueno, en el tema 5 hablaremos de algo que quizás sí os resulte conocido, como son los puertos de entrada y salida. Los puertos de entrada y salida, sí, digital. Esto sí creo yo que os resultará conocido porque, bueno, los que habéis trabajado, juego otra vez con Arduino, sabéis que había un conjunto de líneas que con la función pinMode las podíais configurar para que fueran input, para que fueran output, y manejabais, pues, creo que eran 13 o 14 líneas de entrada o salida. Esas 13 o 14 líneas están agrupadas en lo que se conocen como puertos de entrada o salida y, bueno, eso sí que los habéis utilizado. Lo que pasa es que ahora vamos a meternos, como nos vamos a meter, mejor dicho, en las tripas del microcontrolador, debéis de saber que esos puertos de entrada o salida se pueden configurar, por supuesto, como entradas o salidas digitales
pero también se pueden configurar como entradas analógicas, se pueden configurar como salidas de un temporizador, se pueden configurar para que generen interrupciones, se pueden configurar para que actúen como un driver en un puente en H para controlar un motor, se pueden utilizar como salidas de un convertidor digital analógico. Todo eso es configurable, cosa que vosotros eso en Arduino ni lo habéis oído, no. Como entrada o salida digital y como mucho con entradas con cargas pull-up o entradas de interrupción, para de contar. Pero tenéis de saber que los puertos de entrada o salida de cualquier microcontrolador moderno, actual, tienen muchas más posibilidades que las que ya conocéis. Claro, esto nos lleva al control de, bueno, nos lleva a presentaros otra serie de periféricos digitales. Claro, si nosotros tenemos puertos con los cuales podemos meter o sacar información binaria, esa información a algún periférico va a ir a parar. Sí, ahí estamos los clásicos LEDs, los clásicos pulsadores, o los clásicos sensores, pero hay otros periféricos también que tienen mucha importancia, ¿no? Como son los displays. Un display de 7 segmentos. ¿Qué máquina habéis visto por ahí que no tenga displays? En nuestra expendedora de café, cuando le metemos moneda, tenemos un display que nos va sacando cuánto es el importe que hemos metido, cuál es la devolución del dinero, en fin. O displays o pantallas LCD, ahora se utilizan más incluso que los displays. Otro periférico también con nombre propio es pues, un teclado, los teclados. Fijaros, todos sabéis lo que es un ordenador de sobremesa, un PC. Pero a lo mejor no sabéis que el teclado de ese PC lleva su propio microcontrolador. Ese microcontrolador no sabe hacer otra cosa más que gestionar el teclado y cada vez que pulséis una tecla, mandársela a la unidad central, mandársela a la CPU. Solo sabe hacer eso, pero lo hace muy bien. Y además un teclado hoy en día es muy barato, gracias al empleo de microcontroladores. Bueno, pues ya tenéis una aplicación. Bueno, pues aquí, en este tema 6, vamos a trabajar con periféricos, vamos a presentar algunos periféricos, hombre, que tienen cierta importancia, pues displays, pantallas y teclados. Los clásicos periféricos de entrada o salida, que se gobiernan mediante estos puertos de entrada o salida digital. Circuitos auxiliares, es un tema que vamos a hablar en el tema 7. Circuitos auxiliares. Bueno, ¿y qué cosas tiene un microcontrolador? ¿Qué es eso de circuitos auxiliares? Un microcontrolador, yo le meto un programa, tiene puertos de entrada o salida, y ala, a funcionar. Ya, bueno, eso es lo que pasa, o lo que creéis que pasa con un Arduino o con un microbit, pero esos micros, los micros que componen el microbit o el Arduino y tal, tienen otra serie de circuitos internos que para ti han sido totalmente transparentes, has podido vivir sin ellos, pero sin embargo estaban funcionando y estaban haciendo un trabajo. Por ejemplo, el Watchdog, tiene muchos más, pero hay uno que se llama así, que me viene a la memoria, Watchdog. Abreviadamente se suele llamar WDT. Esto es un circuito auxiliar, que lo tienen todos los microcontroladores actuales, que seguramente en Arduino estaba funcionando, aunque no os diréis cuenta de él, ni falta que os hacía. Vale, pero como insisto que los microcontroladores tienen más cosas y ahora me ha venido y os voy a comentar para qué puede servir este. Fijaros en la escena. Imaginaros que tenéis un microcontrolador que está gobernando, pues no sé, ahí en un monte remoto, pues está gobernando la orientación de una antena, por decir algo. Si ese microcontrolador le falla, no sé, hay una interferencia, o hay un corte de alimentación, o hay... ¿Qué pasa? Se bloquea. Y inmediatamente tienen que ir los operarios subirse al monte para arreglarlo. A veces pasa, Sin embargo, la mayor parte de las veces, el propio sistema se autorreinicia. Eso es gracias a un circuito que se llama Watchdog, perro guardián. Esa sería más o menos la traducción, no sé si es muy afortunada. Bueno, pues este es un circuito electrónico que está integrado dentro del microcontrolador
que detecta cuando el sistema se ha bloqueado por, ya os digo, un rayo que ha caído, una interferencia, un corte de no sé qué. Y si el sistema, este circuito, detecta que ese micro no está ejecutando el programa durante un determinado tiempo, dice, aquí algo pasa. Y automáticamente genera las señales necesarias para reinicializarse, para ponerse en marcha en solito sin intervención humana, sin hacer que los técnicos tengan que subir corriendo al monte a arreglar ese estropicio. Imaginaros que esto os pasa con un PC. El PC normalmente no tiene watchdog, o si lo tiene, no lo tiene utilizado para estos mismos fines. Y un PC, si hay una interferencia, si hay un corte, si hay no sé qué, se apaga y adiós, muy buenas. Vuelta a encender y vuelta a empezar. Y tienes que estar tú ahí, porque si no, él solito no se reinicia. Con watchdog sí. O, por ejemplo, también una caída de tensión. Pues los microcontroladores integran, dentro de los circuitos auxiliares, integran circuitos que detectan si la tensión de alimentación va por debajo de un determinado umbral. Y si esto ocurre, pues generan las órdenes necesarias para salvaguardar por lo menos las cosas más importantes. Y cuando la tensión vuelva, pues el sistema vuelva a autorreiniciarse, pero habiendo salvado, pues como os digo, pues los datos o las situaciones más relevantes que tenían en ese momento. Todos estos circuitos auxiliares son importantes. Luego también, dentro de los circuitos auxiliares, pues lo que se conoce como el oscilador. Los que habéis trabajado con Arduino, con microbit, sabéis que hay un oscilador por algún lado. Seguramente no lo habéis visto. No lo habréis visto porque está integrado aquí. Está integrado aquí. Pero este oscilador, o estos osciladores que están integrados dentro del propio micro, pues tienen muchas formas de trabajar. La de Arduino probablemente vaya a piñón fijo. Pero tú, trabajando con las instrucciones, trabajando, metiéndote en las tripas del microcontrolador, puedes configurar al oscilador principal para que trabaje de diferentes formas. Y no siempre conviene que un microcontrolador trabaje a la máxima velocidad, porque a veces puede interesar que trabaje a menos velocidad, porque la velocidad y el consumo están reñidas. Claro, nosotros hasta ahora con nuestro Arduino enchufábamos al bus USB, ahí estaba, no nos importaba esto. Pero imaginaros que ese microcontrolador tiene que estar trabajando en un equipo portátil, alimentado con pilas o con baterías. El consumo aquí sí que importa, ¿verdad? Entonces, la velocidad, leches, hay que controlarlo también. Más velocidad, más consumo, malo. A veces habrá aplicaciones en las que no te interese trabajar a mucha velocidad y prefieras trabajar a menos velocidad, pero consumiendo menos energía, con lo cual las baterías van a durar más tiempo. Y todos vosotros habéis tenido en vuestras manos alguna vez algún equipo cuyas baterías duran 1 año o 2 años. Se me ocurre a bote pronto el mando a distancia de vuestro televisor. Ese mando a distancia, dentro, tiene un microcontrolador. Cada vez que detecta que pulséis una tecla, se genera un código que se manda por luz infrarroja al receptor, al televisor. Pero ¿cuánto tiempo duran las pilas de ese mando a distancia? ¿Las estáis cambiando cada mes? ¿Cada 2 meses? Yo personalmente, el que tengo yo, y creo que es uno vulgar y corriente, me dura más de 1 año. A mí. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque para detectar cuando pulsas una tecla, generar un código y transmitirlo, no hace falta que sea a mucha velocidad. Si al fin y al cabo nosotros somos muy lentos pulsando teclas. ¿Para qué vamos a tener ahí a un microcontrolador trabajando a no sé cuántos megahercios si no es necesario? Y va a gastar más energía. ¿Por qué no hacemos que ese microcontrolador trabaje a mucha menos velocidad? Total, para pillarme a mí con el dedo en la tecla es más que suficiente. Pero al trabajar a menos velocidad conseguimos que haya menos consumo. Esto es importante, ¿verdad? Pues todas estas cosillas, yo las he agrupado en el tema 7, al que he denominado circuitos auxiliares. Los tienen todos los micros modernos. Lo que pasa es que muchas veces son transparentes, no tenéis posibilidad de jugar con ellos. En Arduino no tenéis posibilidad de jugar con ellos. Los tiene, sí, pero para vosotros como si no existieran. Hasta ahora, vuelvo a repetir, habéis hecho cosas y
no sabíais de su existencia. Pero si vosotros quisierais hacer una aplicación comercial y venderla por ahí, quisierais vender una tarjeta electrónica que se controle la antena esa que está en el monte, o ese mando a distancia que tiene que consumir muy poca energía, seguro que os interesaría poder trabajar y poder acceder a estos recursos internos tan importantes. Hay otro tema, que es está aquí, el tema 8. El tema 8 está dedicado un poco a las memorias. Vosotros sabéis, cada vez que grabáis un programa en Arduino, pues eso si esto va a parar a la memoria y se queda ahí en la memoria, sí, bien, vale. Quizás no sepáis que en esa misma memoria vosotros podéis guardar vuestras cosas cuando queráis vosotros, no cuando quiera Arduino. Entonces, en los microcontroladores PIC, por supuesto que tenemos memorias, hay memoria RAM y hay memoria EEPROM, y hay memoria flash. Bueno, pues con las instrucciones apropiadas, con los programas apropiados, podemos acceder a estas memorias nosotros, con el control de nuestro propio programa. No es el IDE de Arduino que nos deja grabar cosas. No, es que nuestro propio programa va a acceder a estas memorias y va a permitir grabar cosas o leer cosas. Entonces, el tema 8 está dedicado a la memoria. Y llegamos al último de los temas, que es el tema 9, que está dedicado a los timers, los temporizadores o timers. Todos vosotros sabéis lo que es una temporización. En Arduino las habéis usado así: delay microseconds, delay milliseconds. Eso es hacer una temporización. Pero realmente, quien estaba haciendo esas temporizaciones son una serie de circuitos digitales que están integrados dentro del microcontrolador y que se llaman timers, se llaman temporizadores. Arduino, cada vez que vosotros usáis la instrucción delay, ¿no? Delay 100, temporiza 100 milisegundos. Bueno, Arduino lo que está haciendo internamente es encargar esa temporización a estos circuitos. Y estos circuitos, pues bueno, empiezan a controlar el tiempo, y cuando terminan de hacer la temporización que le has encargado, pues bueno, Arduino sigue adelante. Y así los habéis usado, sin daros cuenta, claro, pero estaban. Lo que no sabéis es que estos timers pueden funcionar de muchas formas diferentes. No solamente pueden hacer temporizaciones. Podemos hacer temporizaciones regulables, con la frecuencia cambiada, lo podemos cambiar y decir, oye, no, quiero que hagas temporizaciones y el tiempo o el patrón, la unidad de tiempo va a ser el segundo, o el microsegundo, o el milisegundo. O también puedo configurar a un timer para que actúe como contador de pulsos que le metemos por fuera. O para generar capturas de pulsos que llegan desde fuera. Los timers pueden tener muchas configuraciones. ¿Los habéis usado todos? Sí, en Arduino fijo, con la función delay. Pero bueno, realmente esa función, insisto, lo que hace es encargar esa temporización a un circuito interno, integrado, a un recurso, a uno de los muchos recursos que tienen los microcontroladores. Para vosotros era transparente. Bueno, ahora se trata de que veáis que un timer es algo físico que está ahí y que además tiene muchas más formas de funcionar, con lo cual le podéis sacar mucho más partido. En fin, hasta aquí llegamos en este curso de microcontroladores PIC. Como os digo yo, lo que pretendemos desde el campus y desde MK Electrónica es que deis un paso más en esto de los microcontroladores y que empecéis a meteros en sus tripas. Metiéndoos en sus tripas podéis evolucionar. Tenéis un camino muy largo para recorrer, pero un camino que nunca acaba. Pero bueno, eso es bueno también. O sea, no os estancáis. Siempre tenéis posibilidad de ir progresando. De eso se trata. Para acabar, deciros que, bueno, en este curso, como en todos los que MK Electrónica diseña e imparte en el campus, nosotros consideramos que las prácticas son esenciales. Entonces, bueno, diréis algunos, ya nos está vendiendo una moto. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Cualquier disciplina
sea la que sea, siempre va a hacer falta hacer unas prácticas y siempre va a hacer falta tener unas herramientas para desarrollar esas prácticas. Bien, entonces nosotros, para el tema de los PIC, tenemos un equipo que se llama, bien un maletín así, más o menos elegante, un maletín como este o parecido, vamos. Lo importante es lo que va dentro. Lo que va dentro es un equipo al que le llamamos el USB PIC School. Es el equipo que tenéis aquí. Bueno, realmente es un pequeño entrenador que contiene una serie de periféricos como puede ser la pantalla LCD, puede ser un teclado, pues aquí tenemos una serie de interruptores, por aquí arriba pues hay una serie de LEDs, tenemos un interface serie, tenemos un interface I2C o SPI, tenemos un módulo board, pues bueno, donde podamos cablear las cosas que nos interesen, pero lo más importante es que tenemos la posibilidad de trabajar con diferentes modelos de PIC, de serie, PICs que se van insertando, según con el que vayas a trabajar, se van insertando en estos zócalos, entonces podemos trabajar con PICs pequeñitos, como los que hemos visto en la imagen, con otros un poquito más grandes, con otros más grandes y con otros más grandes. En realidad, este entrenador está pensado para trabajar con PICs de la familia PIC 16, PIC 12 y PIC 18. Y otra cosa importante que tiene el entrenador, además de estos periféricos, es este circuito que veis aquí. Este circuito electrónico es un circuito que se conoce como circuito grabador depurador. Y entonces aquí viene otro tema importante. Claro, vosotros cuando trabajáis con Arduino o con Picase o con Stamp, realmente cuando hacéis un programa, el programa, pues bueno, tiene la mala costumbre de no funcionar nunca a la primera, siempre hay algún fallo. Y trabajando en esas plataformas, pues lo único que tenéis, la única herramienta que tenéis es la prueba y ensayo. Es decir, el programa no funciona. Revisarlo, hombre, voy a cambiar esto por esto y a ver si quito de aquí y pongo allá. Vuelta a grabar, vuelta a revisar, casi seguro que tampoco funciona. Pues bueno, vuelta a revisar, vuelta a grabar y así hasta que ponéis el programa en marcha. Bueno, esto es una opción cuando estamos estudiando, cuando estamos trabajando, haciendo el curso de Arduino, por ejemplo, el de Arduino del campus. Vamos, como los programas de ejemplo que se pone tampoco son muy complicados ni son muy largos porque pretendemos hacer programas didácticos y no complicar la existencia de nadie, bueno, pues si quiero hacer una modificación y no funciona, pues no me cuesta mucho revisar y localizar el fallo y hacer algún cambio y tal, ¿no? Pero cuando estamos haciendo un programa complicado, cuando estamos haciendo un programa muy largo, con muchas instrucciones, puede haber cientos o miles de instrucciones, que nadie se vea engaño. Eso de la prueba y ensayo y error no va muy bien. Te puede costar más tiempo localizar el fallo que hacer el propio programa de nuevo. Es que esa no es la forma profesional de trabajar. La forma profesional es emplear herramientas que se llaman depuradoras, herramientas de depuración. Y el MPLAB puede trabajar con herramientas de depuración, porque es que el microchip también fabrica, además de los PIC, también fabrica las herramientas de depuración. ¿Y qué es una herramienta de depuración? Bueno, pues la mejor forma es imaginaros un ejemplo. Yo tengo un programa con un montón de instrucciones, por cierto, así, instrucciones, y no funciona. Bueno, pues en lugar de empezar a volverme loco, inventándome, a ver, ¿no? fallará aquí, quito esto por esto y cambio por aquí y quito de allá. Lo mejor sería tener la posibilidad de ir ejecutando ese programa, por ejemplo, instrucción a instrucción. Se suele llamar paso a paso. Empiezo desde la primera, siguiente instrucción, siguiente. Al tiempo que voy ejecutando instrucciones, voy viendo el resultado que esas instrucciones ofrecen. Por narices que tengo que localizar el fallo. Pero es la forma lógica. Es decir, mi programa en su conjunto no funciona. Vale, pues vamos ahí, poco a poco. Primera instrucción, segunda instrucción. Las vais ejecutando de verdad, pero una tras otra. De una en una.
Y por cada instrucción que ejecutéis tendréis la posibilidad de averiguar, hombre, esta instrucción me tenía que sacar por el puerto de entrada no sé qué valor. Y ver el puerto de entrada, a ver si está, de salida, a ver si está ese valor. Esta instrucción me tenía que leer el timer. Ver si realmente te lee ese timer. Eso es ejecutar paso a paso. Bueno, pues las herramientas de depuración pues tienen estas posibilidades, ¿no? Te permiten ejecutar un programa paso a paso, o con puntos de ruptura, breakpoints que se llaman. Tú tienes un programa muy grande y le dices, oye, quiero que ejecutes desde aquí hasta aquí. Y ahí te paras. Y quiero ver qué resultados ha producido el desarrollo de ese trozo de programa que acabo de ejecutar. Y cuando lo averiguo, cuando lo testé y lo chequeé, pues ahora te digo, y ahora continúa desde aquí hasta aquí. Y así sucesivamente. Eso es lo que se llaman puntos de ruptura. Los programas se pueden ejecutar en tiempo real, se pueden simular. Puedes acceder al último bit del último registro que tenemos en el chip para ver si realmente ese bit se puso a 1, se puso a 0, se borró, no sé qué. Esas son las posibilidades que te da una herramienta de depuración, cosa que con el IDE de Arduino eso es imposible hoy por hoy. No existe. Igual el mañana sí, pero hoy por hoy, con la versión original de Arduino, no es posible. Porque para hacer eso, hace falta hardware, hace falta electrónica. Bueno, pues este laboratorio, el USB Peak School, tiene esa electrónica. Tiene esa electrónica. Electrónica de depuración, para poner a punto los programas, pero ponerlos a punto de forma lógica, de forma profesional, de forma casi científica. Voy desarrollando poco a poco, ver dónde falla. Eso se permite aquí, porque ya, repito, es que hay una electrónica. Es decir, por un lado está el microcontrolador, pero por otro está la electrónica que permite comprobar si en ese microcontrolador las cosas se están ejecutando como deben. Bueno, por último también, el circuito también, además de depuración, permite grabar, la grabación. Con ayuda de este entorno de trabajo, una vez que tú tienes un programa que ya lo has depurado y ya lo ves funcionando, entonces ya tienes la posibilidad de grabarlo físicamente en el microcontrolador, y a partir de ese momento este microcontrolador es un microcontrolador que hace una tarea, la que sea. Es como si hubierais diseñado vuestro propio circuito integrado. En el microcontrolador habéis metido el programa, ese programa ya lo habéis depurado, ya sabéis que funciona, y entonces esto es un circuito integrado vuestro, como si hubierais diseñado vuestro propio circuito integrado para resolver un determinado automatismo. Bueno, pues esa es la idea un poquito de lo que es el USB Peak School, de lo que es este laboratorio y de lo que es una herramienta casi profesional para poner a punto los programas. Digo casi, porque obviamente en esto, como en todo, hay otras herramientas mejores y más caras. Entonces este equipo, pues bueno, hace las funciones de laboratorio, pues porque tiene una serie de periféricos con los cuales tú puedas enchufar las entradas y salidas y ver los resultados, pero es que también tiene una parte de depuración y grabación. Bueno, pues yo os digo, equipos como estos, Microchip tiene muchos. Los buenos pues pueden llegar a valer miles de euros, pero este está, pero que muy apañado. Y todas esas tareas de depuración, pues como os decía, son tareas esenciales en la vida real, en aplicaciones reales, aplicaciones comerciales. Eso de prueba y ensayo, pues hombre, está bien cuando estamos aprendiendo, está bien con Arduino, que cuesta 20 euros, pero en un plano, ya os digo, más formal, pues no tiene cabida. Así que, pues eso, lo que quería deciros es que este curso, como todos los que hacemos en MK Electrónica, a través del campus, pues yo siempre propongo prácticas, y para hacer esas prácticas, pues lógicamente hace falta componentes. Yo os presento este equipo, por supuesto el curso se puede seguir sin necesidad de comprarlo. Eso sí, decir que quien lo compre, pues si está matriculado previamente en el curso, pues tiene un 10% de descuento. Pero tiene que estar matriculado previamente en ese curso, en el curso, vamos.